Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito para que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por un domingo más. Amén. Que Dios nos permite estar en su casa. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 9 en adelante. Amén. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 9 en adelante. Y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor, y de igual manera damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Que Dios le bendiga y nos da gusto que podamos aprender juntos la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio 7:9 dice así la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guardemos la palabra del Señor, amén, para que esa misericordia y la bendición del Señor esté siempre sobre nuestras vidas. Vamos a prestar oído y vamos a aprender, amén, juntos la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das de un día más estar en tu casa, de estar en esta escuela dominical, Señor, donde venimos juntos a aprender tu palabra. Pedimos, Dios, bendigas todo lo que se lleve a cabo, cada una de las clases, así como a cada maestro, Señor, les dé sabiduría. Bendice, Señor, y ayúdanos para que esta palabra, Señor, venga a confortarnos, a edificarnos, que podamos, Señor, obedecer tu palabra y así, mi Dios, ser bendecidos. Bendice a los que vienen en camino, de igual manera a los que están desde casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así, mi hermano, cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Amén. Y quiero recibir tu amor. Pasamos a nuestras clases. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Domingo, ¿verdad? Estamos aquí en la casa de Dios, hermanos. Aime, ¿revisas el volumen, hijo? No alcancé a ver yo. ¿Qué tal su semana, hermano? Sí. ¿Y los demás cómo les fue, hermanos? También bendecidos. Qué bueno, gracias a Dios.
Las dos preguntas que hago cada semana, vamos prácticamente hoy a finalizar el libro de Samuel. Así que quisiera preguntar, ¿cuál es el título, hermanos, de todo nuestro tema general? A ver, usted dígame a mí, ¿cómo me dijo? Una vida conforme al corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y bajo la vida de quién estamos revisando, hermanos? La vida de David. Yo creo que hasta este momento hemos visto los puntos débiles, las malas decisiones, pero también las buenas decisiones, hermanos. También el aspecto importante de la voluntad que tiene el hombre, y en esta ocasión tomando la vida de David como cualquier otro hombre que puede caminar con Dios y agradarlo a Él. Esta semana vamos a abordar el capítulo número 31, hermanos, y lo he titulado El suicidio según la Biblia. Quisiera preguntar, ¿quiénes leyeron el capítulo 31? Bien, levanten su mano santa, hermanos. 1, 2, 3, 28, 29, 45, en mi rotunda imaginación. Hermanos, tenemos que leer, hermanos, lo que viene siendo el capítulo. Miren, leer la Biblia no es empujarnos. Leer la Biblia debe de ser una necesidad, debe de ser un estilo de vida. Si no lo logramos ver así, hermanos, sinceramente estamos malinterpretando la relación con Dios. La relación con Dios es muy natural a la vida que llevamos. Así como comemos, tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad espiritualmente de alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces yo animo a los que no la leyeron, no lo leyeron, que lo lean, por favor, porque la semana que entra vamos a entrar en el segundo libro de Samuel. Aquellos que tuvimos la oportunidad de leer el primer libro de Samuel, capítulo 31, ¿de qué nos habla en general? Levantando su mano, hermanos, para saber a quién le doy la palabra. La muerte del rey Saúl, ¿no más? Bueno, levantando la mano, por favor. Ok, mueren sus hijos. Hermano Daniel. Yo creo que definitivamente que tarde que temprano la desobediencia, no solo que no se arrepiente, sino la desobediencia que no se corrige. Porque el arrepentimiento es decir, Señor, sí, perdón, no estuvo bien lo que yo hice, pero la parte del obedecer, de reivindicar, tiene mucho que ver. Los amalecitas tuvieron influencia, pero a la misma vez los filisteos se les rebelaron. Jehová le dijo, ha sido desechado. Por lo tanto, eran palabras automáticas que ya no iba a estar siendo dirigido por Dios. Julián, pregunta. Sí, gracias, hijo. Sabía que te ibas a corregir. Vamos a hablar de eso, Julián, porque el desenlace, que ya era un hecho que iba a suceder, pero el cómo sucedieron las cosas, yo creo que es donde vamos a enfocar más nuestra clase de hoy. Ojalá y pueda terminar la clase de hoy, porque vamos a tocar el tema del suicidio. El tema del suicidio sí está en la Biblia y actualmente es un tema que ha entrado en debate, no solo desde la perspectiva social y cultural, sino también desde la perspectiva cristiana. Y vamos a desarrollar la clase en eso. Así que vamos a entrar en la parte histórica, hermanos, y luego entramos en la parte de aplicación en relación a ello. Y dice de la siguiente manera, introducción. En tiempos actuales, hablar sobre la muerte es un tema muy común, pero cuando se habla de cómo puede elegir uno morir, ya sea de manera privada me refiero quitarme a yo mismo la vida, hermanos, o por medio de las leyes de nuestros gobiernos, y me refiero a lo que se está autorizando actualmente en los diferentes países, principalmente primermundistas, que es ¿qué? La eutanasia. Dice, ante los ojos de Dios es un tema a revisar, ya que se trata de una eternidad. Hablar sobre el suicidio dentro de la iglesia se ha convertido en un asunto de pensamientos opuestos. Esta es una gran verdad. Existen dos pensamientos, ambos muy fuertes. Uno por sentido común, por sentido social de supervivencia y cultural. Entendemos
que el suicidio no es la salida ni para un cristiano, ni para una persona que no teme a Dios o que no conoce a Dios. Eso inclusive el mismo instinto de supervivencia nos lo dicta. Sin embargo, de unos años para acá, de unas décadas para acá, debido a una de los pensamientos de Juan Calvino, uno de los reformadores junto con Herminio del siglo XVI, se desprende una teología llamada la teología de la predestinación, que es donde vamos a entrar en ello, que ellos se han visto en la necesidad de tener que incluir el suicidio como si fuera un un pecado perdonado por Dios. Ahora vamos a atender eso a ello y lo vamos a ver con la Biblia. Dice, debido a su palabra inexistente en la Biblia, o la correcta interpretación de la salvación, e inclusive su misericordia ante este asunto. Cuando se habla del suicidio en la Biblia, es uno de los temas que se les consideran en cierta manera como de los temas de categoría gris, así los llaman algunos teólogos. ¿Qué significa? Que no están muy claros en la Biblia. Ahora, que no estén claros no significa que Dios le da la opción al hombre de hacer lo que él quiere. No, significa que toda la revelación de la palabra de Dios, recuerde que conforme han pasado los siglos, el hombre se ha enfrentado a diferentes circunstancias y a diferentes pecados y a diferentes conductas. En la Biblia, en los tiempos culturales, en los tiempos bíblicos, el suicidio no era bien visto. De hecho, vamos a ver más adelante que la palabra suicidio ni siquiera aparece en la Biblia, hermanos. Y aquí es donde entra uno de los temas favoritos de muchas personas, cuando me abordan a mí los jóvenes. ¿Puedo fumar? Porque la Biblia no dice no fuméis. Yo me quedo así, ¿verdad? Ay. ¿Puedo ver pornografía? La Biblia no dice no pornografiréis. Me quedo así, digo, a ver, vamos a entender estos contextos. El hecho de que la Biblia no aborde directa, específica y perfectamente la palabra en ningún momento significa que se puede practicar o que no se puede practicar. Y yo creo que en la vida hay un sentido común en el cual nosotros aprendemos definitivamente a poder comprender qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra cuando se refiere qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Así que vamos a entrar en clase, hermanos. Y dice, Israel, de manera histórica, Israel pierde la batalla y muere el rey y sus hijos. Esta es la parte del capítulo 31, en donde veíamos la semana pasada que los filisteos se unieron, los 5 gobernantes o príncipes, como lo queramos interpretar, se unen y dicen, vamos a pelear una vez más contra Israel, pero ahora se unieron todas las fuerzas. Dios ya le había hablado al rey Saúl y ya lo había sentenciado, le había dicho que ya no iba a estar con él, que ya había sido desechado. Saúl comete una serie de actos aberrantes delante de Dios, y entre ellos es que pues, le dio cuello básicamente a todos los sacerdotes, los mató. Por lo tanto, cuando él intenta recurrir a Dios para buscar una ayuda, ¿cómo hacerlo, hermanos? Si él mismo había dado muerte a la misma ayuda de Dios. Entonces, vemos aquí en la parte, estamos en el capítulo 31, ahí leo la palabra, hermano. Estamos en el capítulo 31, en donde la Biblia enseña que él básicamente ya se encuentra en el fuego cruzado, en la línea de batalla. La batalla ya empezó, por así decirlo. De eso trata el capítulo 31. Sí, y de hecho la función del sacerdote era. Ok. De hecho, recordemos que el sacerdote tenía la función de dirigir, de corregir, de instruir, de guiar, de exhortar, de llevar al pueblo por medio de su rey, que ya se había elegido bajo ese gobierno, que el hombre lo pidió, Dios no lo quiso, el hombre lo pidió y Dios se los permitió, que el hombre fuera dirigido. Samuel muere, Saúl básicamente ya está, capítulo 31, en el fuego cruzado, y sigo leyendo, dice, una vez que la guerra se arrecia, el pueblo de Israel tuvo que huir, y cayeron muertos en el monte de Gilboa, su hijo Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos del rey Saúl, a excepción de 2 hermanos, Esbaal y Meribaal. Estos 2 nombres en realidad son nombres que tienen otra interpretación en el libro de Crónicas. Ambos tienen un significado diferente y lo vamos a ver más adelante. Meribaal significa Mefiboset. Dice, él por su parte es alcanzado. Cuando la Biblia dice alcanzado, en realidad se refiere que fue herido. Y dice, por flecheros, y tuvo gran miedo. Ruega a su escudero que saque su espada y lo traspase con ella. En otras palabras, él estaba prácticamente herido, ya no podía caminar.
los filisteos se acercaban y ya era cuestión de minutos, por así decirlo, a lo que este hombre le dice a su escudero, a su guardia, a aquel que estaba con él, le dice, ¿sabes qué? Traspásame con la espada, mátame por favor. Y dice la Biblia pues que básicamente él le dijo que no. Dice, para que no vengan los filisteos y se burlen de su muerte. Recordemos que los filisteos tenían la fama, los filisteos eran perversos, eran sanguinarios, eran malvados. Y lo podemos ver a manera de antecedente lo que hicieron con Sansón. ¿Qué le hicieron a Sansón? Le sacaron los ojos. Primero lo engañaron por medio de Dalila. Le sacaron los ojos y dice la Biblia que lo exhibían, hermanos. Lo exhibían. ¿Delante de quién? Pues obviamente delante del pueblo, delante de sus dioses. Y dice Saúl que él prácticamente le dice a su escudero, estos se van a burlar de mí, dice otra versión. Se imaginaba tal vez Saúl que su vida iba a ser muy similar a la de Sansón. Por lo tanto, dice que le dé muerte. Y dice hasta aquí, se opone el escudero, y como el escudero se opone, se acercan los flecheros, él se arroja, dice la Biblia, sobre su espada. Una manera mortal de morir en aquellos tiempos. Betty. Sí, pero eso no significa que un pueblo pagano pueda vencer al pueblo de Dios. Sí lo puede vencer en desobediencia. Ahorita vamos a atender la frase de atrás. La palabra cobardía sí aplica aquí y lo vamos a ver más adelante, y la palabra orgullo también aplica aquí. Ambos se determinan a la toma de decisión. Entonces dice, el rey se quita la vida y su cuerpo es exhibido. Muere el rey, el escudero lo observa, y ¿qué dice la Biblia? Pues el escudero también, ¿verdad? Se quita la vida. Dice, al ver el escudero, ver morir a su rey, él también se echó sobre su espada y murió con él. O sea, él también hizo lo mismo. A lo que los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, se enteraron, en otras palabras, ahorita vamos a ver el nombre del pueblo, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos las habitaron. En otras palabras sucedió esto. Una vez que cae el rey representa la corona, la realeza, el gobierno, la dirección. Al momento de enterarse que muere el rey, no hay quien tome el lugar, y por lo tanto dice que las ciudades que estaban adeldañas o a los lados, hermanos, deciden huir, porque los filisteos básicamente iban a hacer de las suyas. Miren, hermanos, usted irá a decir, bueno, ¿y por qué no se levantó otro rey rápidamente? ¿Por qué no se levantó rápidamente alguien que lo reemplazara? Para que nos demos cuenta la importancia que tiene delante de Dios el valor de un líder. El líder es el que es guiado por Dios. Y desafortunadamente, cuando el líder muere, como lo es en este caso, el pueblo se siente desprotegido, el pueblo se siente sin dirección. Así que como no hay quien los dirija, la mejor decisión es supervivencia. Esa es una razón muy importante, hermanos, por las cuales todo creyente debe de estar orando no solamente por sus líderes y sus pastores dentro de la iglesia, sino también por nuestros gobernantes, hermanos, por nuestras autoridades. Siempre estar orando por ellos, porque son la principal búsqueda de Satanás. Al siguiente día, dice que los encuentran los cuerpos, salen los filisteos, finaliza la batalla y van a buscar cuerpos. Lógicamente van a tomar armas, van a tomar prendas, van a encontrar cosas de valor, como lo que se le conoce como el botín. Y ahí entre ellos dice que se encuentran a los hijos de Saúl, a sus 3 hijos. Los 3 hijos murieron a espada. Pero no solo sus 3 hijos, sino que también se encontraron a Saúl. Y cuando se encuentran a Saúl, dice la Biblia que le cortan la cabeza. Una señal de victoria. Y le clavan y la clavan, la ensartan, hermanos, y van y la exhiben al templo del dios Dagón. Esto no lo dice Samuel, lo dice Crónicas, que el libro de Crónicas tiene algunos fragmentos del libro de Samuel. Por eso es que en esta ocasión lo estoy tomando. Toman la cabeza de Saúl, la clavan en una estaca y la ponen en el templo de Dagón, simulando o simbolizando una victoria sobre el pueblo de Israel. ¿Qué sucede después? Dice que se enteran, obviamente, sus armas son exhibidas en el templo de otro dios llamado Astarot, y su cuerpo dice que es colgado en un muro en el Betzán, trayendo esto buenas nuevas y el pueblo filisteo. En otras palabras, había mensajeros que les decían al pueblo, como dijéramos la prensa, ganamos la batalla. Y el pueblo ya sabía que cuando se ganaba una batalla, el líder máximo, en este caso el rey, se exhibía en 2 lugares. Se exhibía en los templos paganos
que representaban para ellos la ayuda de sus dioses, pero a la misma vez en un lugar público, la parte del cuerpo, que se exhibía a manera de deshonra o de humillación. Estos dos eventos tienen mucho sentido, la acción del paganismo. Cuando un pagano gana algo, cuando un pagano es victorioso en algo, estoy hablando del tiempo filisteo, se fija lo que hacen, hermanos, van y le rinden tributo, ¿a quién? A su deidad. Yo creo que el Hijo de Dios nunca debe perder de vista todo logro que obtengamos en Dios, toda bendición. ¿Sabe a dónde la debemos de traer, hermanos? En agradecimiento a la casa de Dios. Si el pagano lo hace, cuanto más el Hijo de Dios, ¿verdad? Que era un asunto cultural. Y su cuerpo era exhibido. Así que cuando se enteran de esto, los de Jabes, que vamos a entrar en ello, dice, el cuerpo de Saúl es rescatado por los de Jabes. Era una ciudad que dice la Biblia, que cuando estaban en cierta parte de la batalla, Saúl los fue y los defendió. Cuando estos hombres se enteran, los de Jabes de Gaalá, dice que los que habían sucedido al rey Saúl, dice que se levantaron hombres valientes y se los llevaron su cuerpo y el de sus hijos y los quemaron. ¿Sabe que en el pueblo de Dios no era costumbre quemar los cuerpos? Generalmente solamente se cubrían, así como se cubrió se me va el nombre, al que salió Lázaro. Se cubrían, mire, tan fácil, ¿verdad? Solamente los cubrían y los metían en cuevas. Pero en esta ocasión dicen algunos que la excepción de haber quemado el cuerpo de Saúl y de sus hijos es porque básicamente estaba descuartizado, hermano, estaba destrozado. Entonces ellos, para no permitir que el cuerpo se quedara en ese estado, dice que lo agarran, los envuelven y los queman, pero que sus ruinas o sus huesos se los llevan. Y dice, y así fueron enterrados debajo de un tamarisco. Tamarisco de Jabes venía siendo el mismo lugar en donde el rey Saúl se había plantado y había defendido a estos hombres de Jabes. En otras palabras, ellos lo hicieron a manera de símbolo. Aquí nos diste la victoria, aquí te vamos a honrar. Se hizo un ayuno de 7 días. El cronista, esta es la parte interesante, hermanos, en donde inicia todo el tema. Dice que el cronista, allá en Primera de Crónicas 10:13, escribió así: por la transgresión que cometió contra Yahvé, por no haber guardado la palabra de Yahvé, y también porque consultó y pidió consejo a un medium. En otras palabras, la muerte de Saúl, el cronista dice por qué murió y por qué murió de esa manera. Hermanos, es una muerte muy, muy terrible al hablar de la manera en la que él murió. Yo entiendo que inclusive hombres temerosos de Dios tuvieron muertes muy, muy sangrientas o muy dolorosas, pero aquí hay una excepción en donde el cronista dice que debido a la manera en la que este hombre vivió y debido a la manera en la que este hombre murió, básicamente era justo, es lo que quería él decir. Ahora surge el tema de ahora. ¿Es la muerte de Saúl un suicidio? Bien, la palabra suicidio no existe en la Biblia, eso es algo que debemos de definir. La palabra suicidio no existe en la Biblia, no está, usted no la encuentra en la Biblia. Sin embargo, su definición como resultado es clara. La definición de suicidio en el diccionario significa violentarse a uno mismo o dar muerte a uno mismo de manera intencional. La palabra suicidio significa muerte a uno mismo. No solo el rey Saúl, al enterrarse sobre la espada, él actuó en suicidio, sino que la Biblia habla de 5 hombres que yo los traigo aquí, para que nos demos cuenta que fueron temas muy aislados, pero que en cada uno de ellos hay un trasfondo. El suicidio jamás ni es permitido por Dios, ni es tolerado por Dios, ni es guiado por Dios. Tengo que traer toda la evidencia posible para poder llegar a la conclusión que esos románticos cristianos que se suicidan, que se llaman líderes creyentes y pastores, están tomando decisiones que abren las puertas al infierno. Y no lo sustento en un pensamiento social. Ahorita lo vamos a definir con la Biblia. Y dice aquí, ya había problemas en ellos y no recurrieron a Jehová. Estos personajes no lo hicieron en arrebato. El rey Abimelech, ¿quién recuerda al rey Abimelech, hermanos? Jueces 9:54. Mire, les voy a agradecer que me abran estos pasajes de la Biblia y conforme vaya mencionándolos, usted me los va leyendo, hermano, para continuar. Ahorita vamos a entrar en ello y la respuesta es sí.
a lo cual es una tontería, perdón la palabra, es una tontería. Eso estimula, alienta. Bueno, entre otras cosas. Léanlo, por favor. Es el rey Abimelech, de hecho, sí. 9:54, jueces. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Había un problema, había una batalla, había una guerra. Y dice que una mujer agarró una piedra y se la aventó y él estaba todo moribundo. Perdón que sea tan dramático, ¿verdad? Estaba todo moribundo y dijo, para que no se queden las memorias de que una mujer me dio muerte, mejor termíname de matar, como dice la canción del mundo, ¿verdad? Entonces, básicamente vemos a un hombre rey que le es vergonzoso morir por una mujer. Eso no tiene nada que ver con cuestión cultural, eso se llama orgullo. Y este hombre no era un buen rey. El rey Saúl se echó sobre su espada. 1 Samuel 31:4. Levantando la mano, por favor. ¿Era válido, a usted mismo le pregunto, ¿era válido quitarse la vida para que no vengan los enemigos y se burlen de él, hermano? No, es un sí o un no. ¿Es válido? ¿Usted sí cree que es válido, es correcto? Quiero suponer que me está dando una posición desde la perspectiva rey, o me la está dando desde la perspectiva correcta. En otras palabras, se lo voy a llevar a la aplicación. ¿Usted cree que es válido que si un cristiano está sufriendo, Señor, quítame la vida, y no, el Señor no le quita la vida? Bueno, yo me la quito, Señor, yo te ayudo. ¿Usted cree es válido? Bien, entonces gracias porque tuve que aclarar la respuesta. La decisión que tomó el rey Saúl no fue válida, hermanos, en ningún momento fue válida. Pero se van a burlar de mí. En realidad todo fue producto por causa de ¿quién? De él mismo. Bueno, no, ya no temía a Dios. Ya había hecho cosas muy terribles. 3. Segunda de Samuel 17:23. Aquí vamos a hablar del consejero del rey Ahitofel. ¿Quién lo tiene por ahí? Levantando la mano. Hermana Carrera. En otras palabras, este consejero, como no me hicieron caso, una especie de berrinche, ya me cansé que ustedes no me hacen caso. Yo imagino a las mamás, ¿verdad? Quién sabe que tantas veces se hubieran suicidado, ¿verdad? Y dice que puso un asno y se colgó y vámonos, se acabó todo, se ahorcó también. Después viene el rey Zimri, Primera de Reyes 16:18, otro caso de otro hombre que se ahorca. Bien, este hombre miró que ya había perdido la batalla, que los soldados era cuestión de tiempo para que tomaran posesión del palacio. Tomar posesión del palacio a fuerzas o era tomar posesión como esclavo del rey o era darle muerte al rey. Y él dice básicamente, pues de que ellos me hagan el favor a que yo me lo haga, pues mejor yo me lo hago. Tengo que aclarar todos estos puntos porque son causas por las cuales las personas en la Biblia se suicidaron, se violentaron a sí mismos, se quitaron la propia vida. Y el último, Mateo 27:5, uno llamado Judas. Hermano, por favor. Estamos hablando aquí del discípulo de Jesús. Este hombre básicamente lo que hace es ahorcarse. ¿Por qué se ahorcó? A ver, sí, eso ya lo sabemos, pero ¿qué causa emocional pudo haber experimentado? Tormento, remordimiento, culpabilidad. Bien, ya se las ganaron, correcto. Hermanos, en realidad se fija todo lo que pasa por una persona antes de que se suicide. Cuando usted ve artículos de personas que intentaron suicidarse y al último fueron rescatados por cuestión de segundos, o ve artículos de personas que pasaron por el valle del pensamiento del suicidio,
y que al último se retractan y cuentan su historia, generalmente se dice que emocional o psicológicamente el suicidio es un comportamiento que va de manera crónica y llega de manera aguda. ¿Qué significa? Vamos a ver lo que es el suicidio. El suicidio es la muerte por un acto de violencia deliberado. Nadie te forza. Pero tengo problemas. Nadie te forza. Pero ya estoy cansado de la vida. Fíjese, estoy hablando dentro de la iglesia. Yo no estoy tocando fuera de la iglesia, que también aplica. Yo estoy tocando dentro de la iglesia. Dios no me responde. Nadie te obliga. Pero es que Dios dijo que iba a cumplir y no ha cumplido. ¿Acaso eso significa que Dios es mentiroso? Nadie te obliga. Es una actitud voluntaria, deliberada, intencionada, pero sobre todo premeditada. Generalmente las personas que pasan por el suicidio es porque en sus mentes ya divagaron por un buen tiempo que ya no quieren vivir. Y dice de la siguiente manera: dirigido hacia uno mismo, ya sea por una sobredosis, por estrellar su auto, por dispararse a uno mismo, por utilizar algún instrumento para evitar respirar, como puede ser ahorcarse. En Estados Unidos, esta estadística de este país, la última década en la última década se dice que el suicidio es la causa número 10 según la CDC, muriendo 123 personas al día en un total de 45 muertes al año. Ahí también incluyen muchos cristianos, hermanos. Esto de acuerdo al Retreat Behavioral Health, dice sus causas: depresión, ya sabemos que eso es algo muy común en la actualidad. Psicosis, lo que le llaman ellos la psicosis, le llaman que personas que ya están mal de sus facultades mentales. Llorar pidiendo ayuda, personas que están en un estado en donde dicen ya no puedo y entran como en un estado de obsesión y la salida más fácil es suicidarse. Yo tengo mis reservas sobre esta manera, porque en realidad son personas que ya es la gota que derramó el vaso. Ya pasaron por muchos problemas y solamente que hubo uno que los llevó al punto final o al clímax. Accidentes o aislamiento social, lo que viene siendo bullying. Todos estos comportamientos que acabamos de leer, hermano, así se define el suicidio. En ninguno de ellos se define que Dios está ahí. En ninguno de ellos se define que Dios lo aprueba. Esto es desde la perspectiva social. Ahora, vamos a ver cuál es el pensamiento. ¿Por qué es que Calvino y por qué es que en algunos pensadores de iglesias cristianas le dan crédito al suicidio como algo que es positivo? Porque viene desde su historia, hermanos. Se dice que en la antigüedad griega, romana, el suicidio era aceptado, incluso era visto por algunos como un medio honorable de muerte. Fíjese qué interesante, ¿verdad? ¡Qué valor! No es ningún valor quitarse la vida, en absoluto. Dice, y el logro de la salvación inmediata, como los griegos y los romanos tenían el pensamiento que personas que se suicidaban es porque tenían un alto intelecto, ellos consideraban que hacer esa acción era como una manera de decir, te ganaste el cielo. Y sigo leyendo. Los estoicos, que era un grupo filosófico de aquellos tiempos, y otros, dice que fueron influenciados por ellos y vieron el suicidio como el triunfo de un individuo sobre su destino. En otras palabras, yo le gané a la muerte. La muerte quería castigarme, la muerte quería golpearme, la muerte quería dañarme, la muerte quería torturarme y yo le gané. ¿Sabía usted que ese pensamiento es muy común en la actualidad? La gente dice básicamente, ya no quiso sufrir y mejor se quitó la vida. Tenía muchos problemas, no es bien visto de esa manera, pero tiene sus inicios. De hecho, Sócrates, al quitarse la vida y evitar la ejecución del Estado, Sócrates era un filósofo de 400 años antes de Cristo más o menos. Dice la historia que este hombre tenía pensamientos filosóficos muy de alto intelecto. No voy a entrar en su vida. Pero se dice que el Estado, la corona, lo veían como una amenaza porque estaba revolucionando el pensamiento de los jóvenes de la generación actual. Así que dice que el rey ordena apresarlo, capturarlo. Pero no solo lo iba a apresar, en realidad lo iba a llevar a la tortura para cambiar su opinión. Hay muchas historias. Yo estoy basándome en varias y las estoy uniendo. Así que Sócrates cuenta la historia que él tomó un veneno, lo bebió y se murió. Muchos lo consideraron como un acto noble. Sin embargo, también él dejó en claro que pertenecemos a los dioses y no podemos acabar con nuestras vidas a menos que ellos no lo deseen. En su pensamiento humano, limitado, lejos de Dios,
él mismo reconocía que la muerte, el hombre no debe atentar en contra de él mismo. Yo creo que cuando se habla de este punto, hermano, aquí es donde entran los puntos divididos del cristianismo. Y vamos a entrar en ello, el suicidio, 2 puntos de vista cristianos. Este tema ha tomado relevancia en los últimos años debido a la presencia de nuestra sociedad, atrayendo 2 puntos de vista opuestos. Uno enseña que el Hijo de Dios, preste atención, a pesar de practicar este pecado, porque el suicidio se considera violentarse a uno mismo. Si la Biblia define el homicidio como un pecado, que es el 6º mandamiento, ¿usted cree que tiene sentido común que el quitarse la vida también es un pecado? Claro que lo es un pecado. Entonces dice aquí, al uno pensar que es hijo de Dios, esta enseñanza dice que no es pecado, perdón, que sí es pecado, pero me gustaría mencionar cómo lo interpretan. Es un pecado perdonable. Y ahorita vamos a entrar en ello. Dice, como pecado imperdonable. En otras palabras, ellos dicen, no creas tú que porque practicas el suicidio, Dios te condena. No es imperdonable, perdón, es imperdonable. Puede tener vida eterna en Dios, mientras que el opuesto, que somos nosotros y la gran mayoría de las doctrinas, enseñamos que es un pecado que viola la decisión y la soberanía de Dios a la vida, por lo que tu propia muerte es causa de tu alejamiento deliberado, así que vas a condenación eterna. Miren, este pensamiento viene de una iglesia muy conocida y muy popular, que aún dentro de ellos mismos está dividido, lo quiero aclarar. Pero sus principales líderes de influencia en la actualidad, tanto como anglos o americanos, como latinos o como hispanos, sus principales líderes de conocimiento, de escritura y de influencia, se les han llevado a paneles en donde ellos abiertamente han dicho que el suicidio como hijo de Dios es perdonado por Dios. Entonces, yo por eso tengo que hablar definitivamente del nombre de esta denominación, y me refiero precisamente a los bautistas. No los estoy atacando, pero sí voy a presentar su enseñanza para poder encontrar los dos puntos de vista. El suicidio es perdonado por Dios de acuerdo a los bautistas. La enseñanza de la denominación conocida como bautistas, ellos creen y enseñan que es un pecado más. Y en realidad, hermano, eso no es un pecado más, pregunto yo. Contésteme sinceramente, piense la pregunta, no me hable a la deriva. Deme su respuesta, piense, ¿es un pecado más? ¿Sí o no? Hermano Daniel, quiero preguntar usted primero. ¿De los de la lista que la Biblia nos muestra? Bien. A ver, por acá Betty. Deme su respuesta. ¿Por qué, Betty? Bien, bien respondido. ¿Lo puede cotejar con la Biblia? Búsquelo y luego le pregunto a la hermana Carrera. Ok, le duplicaron sus pensamientos. ¿Usted sí cree que es un pecado imperdonable? ¿La Biblia habla de pecados imperdonables? Es que yo tengo que ponerme raso aquí. Es que se tiene que definir correctamente para poder responder y para poder tener una respuesta correcta. Ahorita vamos a entrar en ello. ¿Ya terminaron sus comentarios, hermanas? Betty, ¿trae su texto? Atentar con la vida sí puede ser aplicable porque mientras se use la palabra pecado, huid. Entonces también la Biblia nos insta a huir del suicidio. Por acá. De hecho, es una conclusión muy natural a responder. Si yo miento, tengo la oportunidad de pedir perdón.
Pero ahorita vamos a entrar en la teología de la predestinación, cómo se vieron obligados. Para mí es cómo se vieron obligados, así yo lo veo. Sinceramente, este tema yo lo macheteé toda la semana para traérselos a ustedes en 58 minutos. Yo lo macheteé muy bien, hermanos, y no se requiere tanto. Yo desconozco cómo puede ser posible que John Piper, MacArthur, Pastor Miguel Núñez, Pastor Sugen, Pastor Washer, pastores de alto calibre en el movimiento bautista, han expresado abiertamente: si te suicidas, si te vas al cielo. Es totalmente una manera de poder justificar la predestinación, así yo lo veo. Entonces, vamos a definir las respuestas. En primer lugar, el único pecado imperdonable, dice el hermano Daniel, que es que no aceptar a Jesús. De hecho, el no aceptar a Jesús ya hay condenación de antemano y no hay segunda oportunidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, el no aceptar a Jesús, aun cuando en la Biblia no se presenta textualmente como un pecado imperdonable, por sentido común se encuentra que lo es. Eso es correcto. Ya no hay manera de decirle a Dios en el gran juicio de trono blanco: perdóname, ya me di cuenta que todo era cierto. 1. 2. La Biblia solo habla de un pecado imperdonable. ¿Y cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Fuera de estos dos términos, el de sentido común por la esencia de pasajes bíblicos y el textual de que es el hombre que blasfeme en contra del Espíritu Santo deliberadamente en su posición muy normal, muy deliberada, no hay perdón. Fuera de ahí no hay otro. Pero cuando se usa la palabra un pecado más, como decía ahorita hace unos momentos alguien por acá, no es que los pecados tengan un grado de valor o un color que los defina como tal. Cualquier pecado en la práctica deliberada delante de Dios, si Cristo viene o si yo me muero, lo quiero atacar así: yo me voy al infierno. Pero yo soy pastor, no importa, porque la Biblia dice en aquellos días, dice la Biblia, que en mi nombre hacías milagros, y los que básicamente servían la causa de Dios. Dice el Señor: no los conozco. ¿Qué me hace pensar que la práctica pública o privada del ejercicio de un pecado me va a llevar al cielo? Por eso la Biblia dice: y los mentirosos no heredarán. ¿Qué tiene de malo mentir? Los cobardes, ¿qué tiene de malo rajarme de vez en vez? Que se vayan al infierno los hechiceros, los homicidas. Desde esa posición, el juego de palabras de la denominación con este pensamiento debilita la palabra pecado y la hace exclusiva solo al blasfemar en contra del Espíritu Santo, pero todo porque viene de un origen que vamos a entrar en ello. Así que dice lo siguiente: ellos creen y enseñan que es un pecado más. No es un pecado más, pero a la vez lo es. Es un pecado más porque está dentro de la lista. Así claramente, y ahorita lo vamos a ver, pero no es un pecado, pero a la misma vez puedo responder que no es un pecado más, porque básicamente aquí ya no hay manera de arrepentimiento. Aquí ya te fuiste al hoyo. Solo que la Biblia no te lo categoriza y jamás te lo va a categorizar, porque la Biblia le llama pecado a los dos. Y dice aquí: en palabras claras, quien lo hace, aún así puede tener vida eterna. Es lo que ellos enseñan en Cristo, utilizando sus siguientes pasajes bíblicos. Estos pasajes bíblicos son los pasajes bíblicos más fuertes. Son los pilares de la predestinación que avalan que el suicidio es tolerado por Dios y la gente se va al cielo. Así lo digo abiertamente. Dice en primer lugar: al creer que tienes a Cristo, tienes vida eterna. ¿Sí es verdad que el tener a Cristo tengo vida eterna, hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. El tener a Cristo en el corazón, tenemos vida eterna. 2, el ser hijo de Dios, tienes vida eterna. Y lo dejó en claro en la primera carta al apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13, que ellos no utilizan la carta como esencia para hablar que el apóstol Juan le estaba hablando a los gnósticos en relación a la conducta que había sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Ellos la toman y dicen que el apóstol Juan, en su forma cariñosa y amorosa de hablarle a sus hermanos en la fe, les da a entender: no tengan miedo, lo que les pase, Dios está con ustedes y van a ser hijos de Dios. El contexto de la carta va dirigida por la réplica de un movimiento gnóstico que estaba poderosamente entrando en la iglesia cristiana, donde no atendían, no aceptaban la humanidad de Jesús 100%, por lo tanto el hombre a la misma vez se comportaba igual. Ese es otro tema que no lo voy a mencionar. 3, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Es bíblico? ¿Nada nos puede separar del amor de Dios, hermanos? Estamos de acuerdo. Y 4,
El fuego se interpreta como prueba de acuerdo a Corintios 3:15. Ese sí quiero que alguien me lo lea. Mire, básicamente lo que están diciendo ellos, si tú eres salvo, ¿qué pasa? Tú eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios, ¿a dónde van? Pues al cielo. Pero pequé, pero eres hijo de Dios. Pero tengo conductas indebidas, pero eres hijo de Dios. Es que es un juego de palabras, hermanos. Y ahorita vamos a entrar en ese concepto. ¿Quién lo lee, por favor? Este es el pasaje bíblico que ellos ocupan como pasaje bíblico central para poder decir que el suicidio es una especie de prueba y que aun cuando no la superes, ¿qué pasa? Te vas al cielo. Serás salvo. Este es el pasaje bíblico que ellos implementan con fuerza. Ahora, todos estos 4 pasajes bíblicos tienen una historia, hermanos. En la misma hermenéutica enseñamos que debemos de revisar ¿qué cosa, hermanos? El antetexto, el contexto, la esencia cultural, la esencia teológica, hacia quién iba dirigido y un montón de cosas que nos crean la investigación para saber qué es lo que quería decir el autor. ¿Qué pasa si yo simplemente me levanto y digo, el gato murió? ¿Qué puede significar? Pues que yo perdí un gato, un criss cross, que machucaron a un gato, que yo maté a un gato y por eso se murió. Eso es algo tan simple de interpretar que yo la verdad entiendo por qué ellos mantienen este pensamiento. Porque como creen en la predestinación, lo equipan forzosamente. Hermano Daniel. Fíjese que vamos a ocupar pasajes bíblicos así, hermano Daniel, en donde el mismo apóstol Pablo, él mismo responde y dice, no la tengo segura. Y de hecho no solo lo enseñó, sino se autocriticó o se autoevaluó. Vamos a entrar en ello. El suicidio como pecado perdonado. Sí. He leído artículos acerca del suicidio en donde personas que están tan decididas y llega a un punto en donde se retractan. Ellos dicen que inclusive sienten una especie de batalla espiritual. Así lo expresan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deliberadamente sentir el deseo de acabar con tu vida y a la misma vez el Espíritu Santo a través de recordatorio de textos bíblicos, de eventos, que no lo hagas. O sea, no pensemos que la persona se va a suicidar y Dios está a tu lado. Ven, hijo mío, aquí te espero. Es una tontería, perdón mi término. Es una vil tontería, pero se enseña. Esa es una de las cosas que las que yo repruebo totalmente de este pensamiento, aunque muchas de ellas sinceramente han sido hasta de bendición para mi vida. El suicidio como pecado perdonado dice de la siguiente manera. La razón principal por la que los enseñan que el suicidio es perdonado por Dios es porque ellos creen en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que fuiste elegido con un destino, con un fin. Y dice aquí, significa que Dios ya eligió quiénes serán salvos desde antes de la fundación del universo o del mundo. El movimiento bautista es de los pocos movimientos, sino que el único, hermano, que piensan que el hombre fue elegido desde los cielos, ocupando Efesios 1, 4 y 5, que vuelvo a lo mismo, revisas el contexto, revisas la carta, revisas hacia quién iba dirigido, diriges hacia quién se mencionó, por qué se mencionó, y ellos dicen que como desde los tiempos, de todos los tiempos, Dios ya había visto en el cielo quiénes serían salvos, Él ya los había elegido. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, quiénes van al cielo y quiénes van al infierno? Respóndame sí y no. A ver, por acá primero. Yo pienso que sí, porque primeramente Dios nos conoce por dentro y por fuera, sabe nuestros sentimientos, nuestras emociones, de la misma manera Él sabe la decisión que vamos a tomar.
conoce a tal manera de que sabe qué es lo que vamos a hacer. Es porque la Biblia enseña que uno de los 3 atributos más conocidos de Dios, ¿cuál es? Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él sabe todas las cosas en todos los tiempos. Entonces, en realidad, Dios ya sabe quién se va a ir al infierno y quién se va a ir al cielo, hermanos. Pero que Él los elija no muestra a un Dios ni justo ni misericordioso. Ni justo porque no le da la elección al hombre bajo la soberanía o la soberana voluntad que le dio desde el huerto de Edén. Ni misericordioso porque está prácticamente prejuiciando al hombre antes de su nacimiento. Esas son preguntas básicas a poder responder. Pero ellos dicen, ocupan estos 2 pasajes bíblicos. Aun cuando practiquen tal pecado, tienen la garantía de un cielo a pesar de que su pecado más vergonzoso ante Dios. Este pensamiento es peligroso porque alienta, tolera, permite y estimula a cualquier cristiano a cometer suicidio y así obtener el cielo y la recompensa. En uno de los paneles que hubo hace algunos años, un par de años, sobre el tema del suicidio, después de que ambos contestaron, los 5 pastores que estaban ahí, que contestaron que la Biblia pues básicamente Dios te perdona y te vas al cielo. En menos de 6 meses se suicidaron 3 pastores en Estados Unidos. Uno se suicidó a la semana. Así fácil. ¿Por qué? Porque generalmente se dice que la presión sobre un ministerio pastoral es extremadamente excesiva, hermano. ¿Sí lo sabía? Si usted ve a los pastores así, no sé, riendo, sonriendo, chambeando, en realidad no conocemos lo que estamos viviendo. Se lo digo abiertamente. Y de hecho se considera en Estados Unidos uno de los 3 principales trabajos o labores de alto riesgo en este país. De tal manera que si uno va a una aseguranza y le dice, ¿y a qué te dedicas? Soy pastor. Pues en peligro hasta le duden, ¿verdad? Ayudarle la aseguranza porque saben que está muy difícil. Primero hermano Daniel, la hermana Ana y continúo. Sí. Desmembraba, desintegraba, dañaba. Y ahora vio que no pudo, sino le resaltó lo positivo, porque empezó la iglesia a crecer. Y trató de él metiéndose hasta ahorita en el siglo XXI. En el 2000 años después de Cristo, sigue siendo la misma. Él trata de distorsionar la obra de la iglesia por dentro. Ahora por dentro. Una obra de él para engañar a la iglesia y decirle que está bien lo que están haciendo. Esto está trabajando para él. Esto es un tema, hermano, que no se toca en las iglesias, pero que es parte de la vida cristiana. Ana. Ellos dicen que la frase que nosotros les definimos, salvo siempre salvo, ellos dicen que no es así, pero sí es así, es un juego de palabras. Ellos dicen que una vez que la persona se arrepiente, es sellada por el Espíritu Santo, su nombre es escrito en el libro de la vida y ya es salvo. En realidad ellos tienen un montón de creyentes y eso lo sé por años, por décadas, ahora lo puedo decir. Lo puedo decir que ellos tienen un montón de problemas con gente alcohólica dentro de sus iglesias, un montón de problemas con gente bebedora, fumadora. ¿Por qué? Porque como ellos les dicen que ya son salvos, el practicar ciertos pecados les sigue garantizando el cielo. No todos, hermanos, voy a dejar en claro. Entrar a una iglesia bautista no significa que usted es un pecador y que ahí todos le entran a todo, no. Pero el bautista liberal y un fragmento del bautista conservador, desafortunadamente sí están en tales prácticas. Porque ellos dicen, no tienen nada de malo. En otras palabras, mire, hace tiempo un pastor en Colombia que tiene línea bautista liberal, neopentecostal, o sea, es una combination así, se atrevió a decir desde la plataforma que usted puede practicar adulterio y si Cristo viene usted se va al cielo, así como me escuchó. Estamos viviendo tiempos terribles y yo le dije, traje ese así, nomás se lo agregué, ¿verdad? Pero yo continúo con el suicidio. El suicidio es un pecado imperdonable. Dice aquí, el asunto no es si este acto cobarde, esto no es valentía, Julián, es un acto de cobardía, hijo. Porque Dios nos da la vida con un propósito, que nosotros la desvirtuemos, que nosotros tomamos decisiones equívocas, es nuestra decisión. Es un acto 100% cobarde. Te aleja. Esta es una práctica deliberada de pecado. Te aleja de tu relación con Dios. Esta es una carrera a la cual hay que perseverar. El pecado deliberado es juicio. Hebreos 10, 26 al 39. No tengo tiempo de leerlo, pero les hace una explicación el apóstol Pablo a los judíos, a los hebreos. Y les dice básicamente, si para ustedes el ofrecer sacrificios era tener paz con Dios por determinado tiempo, el sacrificio perfecto de Cristo, que de ahora en adelante
dice el apóstol Pablo, dice, ten en cuenta que si deliberadamente pecamos, dice el apóstol Pablo, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Alguien que me crea, le lea el 38 y el 39 porque parafraseé todos los demás. 10, 38 y 39 de la carta a los Hebreos. El 36 y 37. En otras palabras, el autor los anima a no pecar. Los anima a no echarse para atrás. Y dice aquí, aun cuando la Biblia no aborda mucho sobre este tema, sí nos expresa la importancia de guardar nuestra fe. Nuestra fe puede vencer cualquier pecado, de acuerdo a 1 Juan 5:4. Y sobre todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la enseñanza bautista, ellos dicen que cuando el apóstol Pablo escribió, nada te puede separar del amor de Dios, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Ellos enseñan así, hermanos. Una vez que tú eres salvo, tus pecados del futuro inclusive son perdonados. Vamos a ser objetivos. Sí son perdonados, hermanos, pero hay que entender el contexto. Si yo me acerco a pedir perdón, si no, no estaríamos creyendo en una santidad progresiva, sino en una santidad absoluta. Existe teológicamente ambos términos dentro de la teología, pero la santidad absoluta es que ya estamos justos delante de Dios, y la santidad progresiva es que nosotros vamos a la medida del varón perfecto. Por eso cuando hay cristianos que de repente pecan y no ven que les viene la consecuencia o el fruto de lo que ellos sembraron, de repente dicen, entonces no fue pecado. No fue pecado. Sí fue pecado, solo que es como el bambú, va a tomar tiempo para poder salir y cuando salga no la vamos a acabar. Así de simple. Entonces el pensamiento bautista enseña que tú ya eres salvo y que no importa lo que tú hagas, incluyendo el suicidio, tú te vas a ir al cielo. Así textualmente lo repito y lo repito y lo repito porque todos ellos están de acuerdo en esta posición. Así que, ¿qué dice aquí? Dice que son crónicos, el suicidio, el suicidio es pecado. El suicidio es tanto como pecado, fíjese lo que yo escribí, como el acto final físico, literal, manifiesto de un pecado que se fue sembrando y germinando en el corazón. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Pero ¿usted sabía que en realidad las dos cosas? En esa ocasión estaba enseñando lo que entra. Miren, un ejemplo. Cuando una persona va a robar, bien rápido, ¿a poco usted cree que va caminando? Y lo agarra. No. Ya la pensó. Ya vio. Aquí en su corazón ya pecó. Aquí ya hay pecado. Y luego después de que sigue caminando y lo agarra, ¿qué cree? ¿Será otro pecado o es el combo? ¿Usted piensa que es el mismo, hermana Carrera? El pecado ya dio a luz, pero ya estaba en el corazón. Por eso cuando alguien lo detiene la policía, generalmente es muy raro que le den una infracción, le dan varias. Y no le dan varias porque quieren, es porque se cometen varias infracciones al momento de que usted comete la infracción. De la misma manera, hermano, cuando una persona comete suicidio, ya lo trae aquí. Y a partir de aquí su mente ya no es la mente de Cristo, ya va sembrando pensamientos. Y dice aquí que son crónicos y después se van agudizando y lleva al hombre a esta mala decisión. Tal como los hombres en la Biblia no consultaron a Yahvé, no quisieron esperar en su respuesta o no estuvieron de acuerdo a su respuesta. Y esto los llevó a salir por la puerta falsa. ¿Cuál es? Equívoca, engañosa, mentirosa y diabólica. Ahora, ¿qué significa la vida para Dios? Brevemente, la vida es una expresión divina y es un don de Dios a través de nuestros padres, el cual Dios prohíbe
al hombre matar, debido a que es imagen y hechura de Dios. Por esta razón, Caín sabía que moriría al cometer fratricidio. ¿Sabe qué es fratricidio, hermano? Es matar a tu propio hermano de sangre. Mas Yahvé le puso una marca para que no fuera asesinado. Y quien lo haga será castigado 7 veces. Él sabe cuándo moriremos, pero no hay sustento bíblico que el suicidio sea elegido para nuestra vida. Es una elección propia. Dios sabe cómo va a morir cada quien, y va a haber personas que conocen la fe y que se van a suicidar, pero no significa eso que Dios lo permite, lo acepta, lo tolera y lo ve como un bien al final del día que te da la vida eterna. En conclusión, Dios no alienta ni estimula el suicidio, y me refiero a la palabra de Dios. Por lo tanto, es condenado a la eternidad. Dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, que ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. El suicidarse no es un acto benéfico, no es un acto solidario, ni es un acto de valentía, ni es un acto bíblico, ni es un acto divino, ni es un acto guiado por el Espíritu Santo. El suicidio es un acto netamente diabólico, impulsado por Satanás, y nosotros mismos aceptándolo a través de una expresión de cobardía. No hay circunstancia que pueda justificar un suicidio, especialmente en un cristiano, ya que la Biblia habla claramente que todo lo podemos en Cristo. El rechazar la vida para Dios, usted está revelándose a esta decisión personal. En otras palabras, no es que se vea como un pecado más, es que en realidad es un pecado en ejercicio, en práctica, en algo que se hace de manera diaria. Ninguno de los hombres que se suicidó tenía ya una buena relación con Dios. Si usted se fija, los 5 hombres que mencionamos, y alguien no me pudo haber preguntado, pero no importa. ¿Sansón se suicidó? Fíjese que Sansón, para algunos teólogos, él sí se suicidó, mientras que para otros, Sansón actuó en venganza o en justicia. ¿Por qué? Porque sabía que al llegar ahí, su vida, ¿qué iba a producir? Muerte de los filisteos. Entonces, es un pensamiento muy personal, que unos dicen que sí se suicidó y otros dicen que no se suicidó, que en realidad fue para hacer justicia. Es como, se interpretaría como un hombre que va a la guerra. ¿Un hombre que va a la guerra va a suicidarse? Pues va a defender una patria. Entonces, por esa razón es que no lo incluí. Fueron crueles, rebeldes y malos. Hermanos, el suicidio es un acto de debilidad que se va formando de depresión, de tristeza, de ansiedad, de aislamiento, que se va formando continuamente. Nadie se suicida, nadie se levanta por la mañana diciendo ya no quiero vivir. No, y menos en un cristiano. Estas son las situaciones que nosotros no vamos atendiendo continuamente. Y yo quise traerlo en esta mañana, esta enseñanza, hermanos. Yo le aconsejo que lea los pasajes bíblicos en su casa, porque si usted conoce a un creyente que le están cruzando pensamientos de suicidio, adviértale. No piensas que porque eres hijo de Dios y te suicidas, Dios va a tener misericordia de ti. Porque Dios es justo, y la justicia de Dios aplica a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es pasártela. La gracia de Dios fue el regalo de recibir a Cristo en tu corazón y vivir en novedad de vida, en vida nueva con una nueva naturaleza, guiados por el Espíritu Santo. El suicidio no puede ser visto como algo grato ante los ojos de Dios. Lo que hizo el rey Saúl, hermanos, lamentablemente, no tiene un buen final, no hay un buen destino, y dolorosamente no está seguramente en las moradas celestiales. Hace tiempo un pastor en Venezuela, el pastor Bertucci, en una prédica expresó que Jesús fue a la parte más baja y de ahí lo rescató. No hay Biblia para sustentar eso. Es un muy bonito drama romántico, pero no hay Biblia para sustentarlo. Judas se quitó la vida. Judas no pudo con su depresión, no pudo con su mala decisión que tomó, y él decidió quitarse la vida. Y la Biblia no habla en ningún momento que una persona, aun cuando él fue el que entregó a Jesús, no hay oportunidad de que una persona
pueda tener misericordia o arrepentimiento y esté en el cielo. No hay, el arrepentimiento está en la vida. Entonces, vuelvo a repetir, yo le aconsejo que esta enseñanza la vea en su casa y en su aplicación o en la página de internet y la comparta, hermanos, si usted conoce a alguien. No podemos enseñar esto, no creemos en esto y no es bíblico, así lo defino. No es bíblico independientemente que yo mismo respete y sea inclusive hasta bendecido por ciertos pastores que enseñan que sí. Estas son una de las partes en donde yo digo no. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios. Y le quiero pedir por favor aquí a nuestra hermana Mari Castañeda.